a escuchar un mensaje que se ha titulado Una iglesia saludable. Me parece a mí que este solo título despierta mucho interés en nuestra congregación, porque si algo anhelamos, si algo deseamos es tener una iglesia saludable. Esto puede implicar que hay iglesias que no son tan saludables. Así que esperamos calificar en esta tarde, en la presentación de este sermón, de este mensaje. Y el mensajero de esta tarde es un pastor muy amigo de este servidor, de mi esposa. Solo para decir unas cosas muy rápidas de él tiene 39 años en el ministerio y 37 de casado. Y pastorea la Iglesia Bautista La Fe, allá en Maracaibo, Venezuela, que tiene 27 años pastoreando esta iglesia. Una iglesia que ha crecido. Ellos dicen que tienen 2 cultos ahora, uno que anda por ahí por unas 1000 personas durante el domingo. Aparte de eso, pues tienen unas cuantas congregaciones. Y gracias a Dios por el ministerio que nuestro hermano Wilfredo está realizando allí. Nos une una amistad por mucho tiempo porque fuimos compañeros de estudios. Estudiamos en el mismo seminario, participamos de todas las clases juntos, convivimos durante 4 años. Pero lo más importante es que en ese seminario el Señor nos dio a las esposas que tenemos hoy. Y estaba acordándome de ahora justamente que el pastor Wilfredo fue testigo de nuestra boda. Él firmó allí en el documento que aparece registrado. Firmó por fe. Y gracias a Dios por esta bendición de tener esta tarde al pastor Wilfredo con nosotros. Para mí es un privilegio, es un gozo. El estar aquí con nosotros es un intento de varios años, aún desde que estaba en Canadá, pero Dios tiene su tiempo. Finalmente está con nosotros en el día de hoy. Y ayer estuvo con las parejas, he estado predicando también en la iglesia a Emanuel de aquí de Manassas y está con nosotros en el día de hoy. Pastor Wilfredo, bienvenido. Es una bendición tenerte. Dios te use, Dios te bendiga. Contento de tenerte por acá. Gracias, pastor. Gracias por su confianza, porque no es fácil entregar el púlpito, ¿no les parece? Bueno, yo tengo el agrado de presentar a mi esposa, con quien estoy casado hace 37 años, 27 en la iglesia, y nos hablamos y a veces peleamos después de tantos años. Y ella está conmigo, ven que esté de pie. Con ella tenemos 4 hijos, que son una bendición bien linda para nosotros. 2 de ellos son pastores y los otros 2 trabajan conmigo en la congregación donde estamos pastoreando. Y es un gozo para mí estar con ustedes. El pastor me dijo que no podía pasar de 1:30, así que tengo que correr. Es una broma. Este tema que quiero compartir con ustedes para mí es de mucha importancia, porque habla acerca de lo que es la claridad que un pastor debe tener en cuanto a su ministerio y de la claridad que una iglesia debe tener en relación a su ministerio. Apocalipsis 2 nos muestra una carta que fue enviada a la iglesia en Éfeso, aunque va dirigida al ángel. Ustedes saben quién es el ángel, ¿verdad? ¿Quién es el ángel? Ok, el ángel es el pastor. Y yo quiero más o menos ir desarrollando este tema de una iglesia saludable. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. De alguna manera el Señor Jesucristo llama al pastor el ángel. Y a mí me llama la atención que le da este calificativo. Pero una vez descubrí la razón por la que yo creo que el Señor usa este título para referirse al pastor. Cuando uno pregunta, ¿qué hace un ángel? ¿Qué sabemos nosotros de los ángeles? ¿Qué hace el ángel en su relación con nosotros? Un mensajero. El ángel es un mensajero. El ángel es el que trae el mensaje de Dios a nuestras vidas. Por lo tanto, el pastor debe saber, si queremos tener una iglesia saludable, el pastor debe tener claro que su ministerio es traer el mensaje de Dios a la congregación.
No se trata de hablar lo que yo quiero hablar, no se trata de hablar de lo que a mí me parece que debo hablar. El pastor que tiene una iglesia saludable predica un mensaje bíblico, yo diría centrado en la Escritura. Está allí dentro de lo que Dios dice, porque no estamos hablando por nuestra propia cuenta, ni hablamos de nuestro criterio. Sencillamente somos aquellos que traen el mensaje de Dios a la congregación. Algunas personas se complican la vida por esto. Algunos que dicen, bueno, y entonces, ¿será que Dios solamente habla a través del pastor? No, Dios puede hablar a través de cualquiera. Evidentemente, Dios puede usar a cualquier persona en la congregación para dar un mensaje. Pero es muy difícil, para no usar el extremo de decir que es imposible, que Dios traiga un mensaje a la congregación pasando por encima de la autoridad que Él coloca en la iglesia. Entonces, si alguien viene con un mensaje de Dios, el pastor tiene que escuchar ese mensaje y el pastor tiene que decidir si ese mensaje realmente se sujeta a la Escritura y a lo que Dios está diciendo. El ángel es aquel que trae el mensaje, el que trae la palabra de consuelo, el que trae la palabra de fortaleza, el que trae la palabra de ánimo, saca de la Escritura todo aquello que realmente le beneficia a la congregación a la cual Dios le trajo para pastorear. Amén. Amén. Pero el ángel no solamente es el que trae el mensaje de Dios, no es solo aquel que trae lo que Dios dice y que quiere que el pueblo sepa. El ángel también protege. El ángel protector. El pastor es el protector de la grey. Un pastor que tiene una iglesia saludable sabe que su papel es cuidar la congregación. Ahora, ¿de quién la cuida? De conocidos y de extraños, de adentro y de afuera. El pastor es el que está velando para que la grey tenga buenos pastos, para que la grey esté en la posición que debe estar. El pastor está para cuidar la congregación de cualquier persona, de cualquier cosa, de cualquier doctrina que pueda andar moviéndose por allí. El pastor está para cuidar a cada oveja. Cantábamos en la iglesia Emanuel esta mañana esa canción de Juan Romero, ¿verdad? Eran 100 ovejas. Y dice que dejó las 99 y fue a buscar a la que se había extraviado. El pastor es el que está detrás de la congregación. Es el que la está cuidando, el que vela por ella. Escuché hace tiempo a alguien compartir que una persona que no podía dormir, ¿verdad? Fue al psiquiatra y le dice, doctor, no puedo dormir. Paso las noches en vela, no logro conciliar el sueño. Y el pastor le dijo, mira, cuenta ovejas. Cuenta ovejas. 1, 2, 3, 4. Pero el que era el paciente era un pastor. Y le dice, doctor, si ese es el problema. Yo paso toda la noche en vela contando las ovejas y digo, ¿dónde está Juan y María y Pedro? No lo vi, no vi a... El problema es precisamente que el estar pensando en las ovejas y estar considerando a las ovejas no me deja dormir. Que usted no lo crea. Un pastor es aquel que dobla rodillas por su rebaño. Es aquel que llora con el que llora. Es aquel que ríe con el que ríe. Es aquel que vive en carne propia lo que pasa en su congregación. Es aquel que quisiera que todo el mundo viviera una vida cristiana madura, una vida cristiana de victoria en victoria, aún en medio de circunstancias adversas. El pastor es el que protege la congregación. No solo trae el mensaje de Dios, sino que vela por la grey. Porque nosotros sabemos que tenemos que darle cuenta a Dios. Debemos dar cuenta a Dios por cada oveja del rebaño que Él puso en nuestras manos. Así que el pastor sano, que tiene una iglesia saludable, sabe cuál es su rol. Pero no solo eso, Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra.
Y si usted lee el pasaje, los versículos finales de Apocalipsis 1, se va a dar cuenta que la estrella también es el pastor. Ahora, hay algunos pastores que se creen una estrella, ¿oye? Sí, hay algunos pastores que se creen el último vaso de agua fría en el desierto. Pero no se está refiriendo a eso de que el pastor diga, bueno, mira, yo soy una estrella, como esa estrella de Hollywood, ¿verdad? No, aquí lo que está diciendo es que el pastor es una estrella, porque el pastor da luz, porque el pastor da ejemplo, porque el pastor es un modelo a seguir. Y si el pastor sabe que él tiene que dar testimonio en la congregación, que él debe tener un carácter y una conducta que refleje el carácter y la conducta de Jesucristo, la iglesia es sana. No que se crea, yo uso en Venezuela la expresión, se cree Wilfredo Velázquez. No es aquel que cree que es lo máximo. Es aquel que está consciente de aquella expresión de Pablo que dijo, si lo que tienes lo recibisteis, ¿por qué actúas como que si no lo hubiese recibido? El pastor que sabe que tiene un compromiso de velar, de dar ejemplo a la congregación, de cuidarla, pero la cuida con palabras, la cuida con acciones y la cuida con su ejemplo. Si el pastor está claro en esto, y además de eso sabe que el Señor lo tiene en su dieta, agarradito. Una iglesia saludable es aquella que tiene un pastor que está completamente consciente que la vida suya y la de su familia no depende de la iglesia. ¿Está oyendo esto? El pastor que tiene una iglesia sana sabe que su vida y la vida de su familia no depende de la congregación. La congregación es uno de los medios que Dios usa para velar por el pastor y su familia. Pero Él es el que la tiene, el que lo tiene en la diestra. Nadie podrá arrebatarlo de la diestra del Señor Jesucristo. Yo me casé 6 meses después que conocí a la que ahora es mi esposa. Mi suegra me dijo, eso es una locura, tú no la conoces y te vas a casar conmigo. Yo no la conozco, pero me enamoré. Y me enamoré y me voy a casar. Pasábamos tiempo con mi suegra y ella me hacía una pregunta en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Todos los días que yo pasaba en la casa de ella, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, enero, febrero hasta diciembre. O sea, cada vez que yo estaba en casa de mi suegra, ella en la mesa del comedor, ella me preguntaba, ¿qué vas a estudiar cuando salgas del seminario? Yo le decía, nada. Yo cuando salga del seminario voy a pastorear. Pero eso era en el desayuno, hermano, desayuno, almuerzo y cena. Un día me levanté y dije, Dios, que mi suegra no vuelva a preguntarme eso. Señor, yo no quiero ser irrespetuoso. Señor, yo no quiero faltarle el respeto a mi suegra. Yo no debo responderle mal. Pero Señor, ya estoy hasta aquí con mi suegra. Y esa mañana, mientras oraba, Dios me dijo, ¿por qué tú crees que ella te pregunta eso? Yo digo, no sé. Me dijo, porque es su hija la que está casada contigo. Y ella lo que quiere saber es del futuro de su hija. Ella no sabe que el futuro de su hija está en mis manos. Ella cree que en un título universitario está el futuro seguro de su hija. Entonces me fui rápido al comedor y estaba deseando que me hiciera la pregunta. Y me la hizo. Me dijo, ¿qué vas a estudiar cuando salgas del seminario? Yo le dije, nada. Entonces le dije, pero le voy a decir por qué. Y agarré la Biblia y le dije, ¿sabe que el futuro de su hija y mi futuro están en las manos de Cristo? No en las manos de un título universitario, en las manos de Cristo.
Jamás me hizo la pregunta. Se aburrió. Una iglesia saludable tiene un pastor que está consciente de eso, de cuál es su rol, de cuál es su posición, de quién depende su vida y la vida de la familia. Pero una iglesia saludable no solo tiene a un pastor que está claro en esto, sino a una congregación que está clara en cuál es el rol que debe ejercer. Y el Señor, de una manera maravillosa, ¿verdad?, dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice él. En otras palabras, el Señor se introduce como el que está en medio de la congregación. Él está caminando entre nosotros. No hay ninguno de nosotros que pueda ocultar algo para el Señor Jesucristo. Él está ahora. Yo a veces como pastor lo hago en la iglesia donde estoy. Yo me levanto de mi silla y comienzo a caminar, a mirar a cada persona que está en la iglesia. Los miro así de paso. Algunos me los quedo mirando fijamente. ¿Y sabe por qué? Porque yo veo el rostro de la gente para poder percibir cómo le está yendo en la vida. Mayormente a las esposas, para ver si sus esposos están haciendo lo que es correcto. Y cuando veo a una mujer con el rostro caído, le pregunto cómo están las cosas en la casa, para tomarle tiempo a los problemas. Pues el Señor Jesús está en medio de nosotros, en cada espacio de la silla, porque es lo que dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. El pastor de la iglesia tiene que estar consciente que la presencia del Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Y la Biblia dice que en su presencia que hay multitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando nos reunimos tenemos que celebrar la presencia del Señor. No venimos aquí a cantar bonito, no venimos aquí a lucirnos, a mostrar nuestros trajes. Venimos como congregación y el pastor viene con su congregación a celebrar la presencia del Señor. Si pudiéramos tener eso claro, entraríamos por la puerta con acción de gracia, con alabanza, dice la Escritura. Pero una iglesia saludable tiene un pastor consciente de esto, pero es una iglesia que trabaja. El Señor dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y saben lo que me maravilla de la iglesia de Éfeso, es que la iglesia de Éfeso, si usted lo lee en el libro de los Hechos, es una iglesia que trabajaba. No había ningún miembro de esa congregación que calentara silla. ¿Se usa esa expresión aquí? Que caliente banca. Era una iglesia activa, donde todos estaban haciendo algo, donde cada uno trabajaba en algo, haciendo lo que tenía que hacer. Lamentablemente no acontece lo mismo en nuestras congregaciones. Es increíble cuántas personas se acercan al pastor después del sermón, le dan una palmadita en el hombro y le dicen: pastor, tremendo sermón, hasta el próximo domingo. Si usted lo hace, perdóneme, a mí nadie me lo dijo, ¿ok? No, la iglesia saludable es la iglesia que involucra a cada miembro en un ministerio, no en una actividad, en un ministerio, porque a cada uno de nosotros nos fue dado un don para ministrarlo a los demás. Increíble. Siempre habrá algo que hacer en la congregación. Así que no me digan que ya todos los puestos están ocupados. Siempre habrá algo. Me encanta la idea de Rick Warren cuando él dice que una hermana se le acerca y le dice: pastor, veo mucha telaraña en el templo. Y le dijo: le doy el ministerio de limpiar la telaraña. Así que usted puede encontrar algo que hacer en la iglesia, seguro que sí. Pero esta iglesia no solo tenía un cuerpo que trabajaba en acción permanente, cada uno hacía según lo que había recibido de parte de Dios. Estaba una iglesia en movimiento permanente, continuo y progresivo. Sino que el Señor le dice a esta iglesia que no puede soportar a los malos. Y esa expresión a mí me llamaba la atención, porque yo decía: ¿quiénes son los malos? Y uno puede llegar a pensar que es la gente malvada, la gente cruel, la gente violenta, ¿verdad? La gente agresiva. Eso es lo que viene a primera vista. No, porque cuando uno lee el Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón. ¿Qué dice? Consejo de malos. Que no anduvo en consejo de malos.
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los malos a los que el Señor hace referencia en Apocalipsis eran los murmuradores en la congregación. La gente que lo que buscaba era dividir, la gente que estaba ahí continuamente hablando mal de uno, mal del otro, mal del pastor, mal de los diáconos, mal de los maestros de la escuela dominical, mal de cualquiera, estaba siempre hablando de los demás. En la iglesia de Éfeso eso no existía. ¿Por qué? Porque los hermanos de la iglesia de Éfeso no soportaban a los malos. Cuando alguien venía para hablar de otro, le decían, por favor, a mí no me hables de eso. Si tienes algo en contra de tu hermano, ve y habla con él. Ve y díselo a él. Pero no me lo digas a mí porque no me lo tienes que decir. En la iglesia, cuando yo aprendí esto, alguien viene y me dice, pastor, le quiero decir algo, pero para que no se lo diga a nadie, no me lo digas. No me lo digas. No quiero oírlo. Entonces, cuando no me dicen, no quiero que lo digas, sino que me dice, pastor, usted sabe, ¿y por qué tú me dices eso a mí? Bueno, porque usted es pastor, mire, escuchen lo que te voy a decir. Ve y habla con esa persona, te voy a dar una semana. Si en una semana tú no le has dicho a esa persona lo que me estás diciendo a mí, yo le voy a decir que tú viniste a mi oficina a decirme eso. Ahora, si usted encuentra a alguien que le hace eso, ¿usted cree que va a volver a venir? Si en la iglesia encontráramos personas que no nos permiten que le demos rienda suelta, que no se permiten los comentarios que hacen daño, que no se permite que hablen mal de nadie, si no encuentran oído, no hablan porque le hablan a las paredes. Esa iglesia de Éfeso era una iglesia que no soportaba a los chismosos, a los murmuradores, a los criticones. Y una iglesia saludable es esa iglesia que le dice a esta gente, escúchame, lo que haces está mal, no lo vuelvas a hacer. Y si acabamos con la gente que está murmurando en la congregación, vamos por buen camino. Pero no solo era una iglesia que evitaba el comentario malsano que hacía daño a las relaciones, a la familia de la iglesia, sino que el Señor le dice, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Una iglesia sana es aquella que está bíblicamente preparada, equipada, capaz de poder decir, epa, lo que estás diciendo no está en la Biblia. Es la iglesia que está presta para ser enseñada, está presta para ser capacitada. Es la iglesia que se preocupa por la Biblia, por leerla, por escucharla, por estudiarla, por memorizarla, por aplicarla como hemos aprendido. Una iglesia que sabe, como la iglesia de Berea, que dijeron, bueno, vamos a ver lo que tú estás diciendo si coincide con la Escritura. Una iglesia sana es la iglesia que sabe Biblia, que sabe Escritura, que está dispuesta a ser enseñada. Y nosotros tenemos la bendición de la escuela dominical. Pero ¿cuántos vienen a la escuela dominical? ¿Cuántos se quedan? No, la mayoría no aprecia eso. Por eso es que mucha gente anda detrás del uno y del otro, porque no tienen discernimiento para poder decir, eso no coincide con la Escritura. Una iglesia sana está bíblicamente capacitada y preparada. Pero una iglesia sana también es una iglesia que, como dice ahí el versículo 6, aborrecen las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas, se dice mucho de ellos, pero eran personas inmorales. Y una iglesia saludable es aquella que ama la santidad. Es aquella que al pecado le dice, fuera, no queremos nada contigo. Amamos al pecador, pero no aceptamos el pecado. La iglesia saludable es la iglesia que vive una vida delante de Dios en pureza y en santidad. Aquí se puede decir amén. Amén. Lo vuelvo a decir. Amén. Es una iglesia que vive en pureza y en santidad. Amén. Una iglesia que cuando tiene que confrontar el pecado lo confronta en amor, con sabiduría. Una iglesia saludable no solo es aquella que tiene un pastor que está bien claro con lo que él tiene que hacer y en quién debe confiar. Y no solo es una iglesia que trabaja, que no acepta los chismes, que está capacitada doctrinalmente y que vive una vida de santidad y de pureza, sino que una iglesia saludable es aquella en donde el pastor y la congregación
tienen un primer amor. Esa era la única debilidad de la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por mucho tiempo yo escuché a algunos predicadores decir que el primer amor al que se refería este pasaje era aquel amor de mi conversión. Cuando me convertí al Señor, que para mí aquello era lo más glorioso, lo más lindo. Yo no voy a decir que eso no puede ser aplicable, pero no es a lo que se trata aquí. Mire, si usted quiere acompañarme al último versículo de Efesios, se va a impresionar como me impresioné. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Lo que Dios está diciendo a la iglesia de Éfeso, regresa a eso. Regresa a ese amor inalterable, que nada lo podía cambiar, que nada te lo podía limitar. Una iglesia sana es aquella que el pastor y la congregación le dan a Dios la prioridad de su vida. Que tienen a Dios como lo más importante. El problema es que la mayoría de nosotros no tiene a Dios como lo más importante en nuestra vida. Hay pastores y hay congregaciones que no le dan a Dios el primer lugar en su vida. Allá en Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y usted va a leer en la Escritura, el que no dejare padre o madre o tierra o casa o carro o avión o barcos o lanchas, no es digno de mí. El primer amor tiene que ver con que Dios en mi vida está por encima de personas. No hay ninguna persona en mi vida que sea más importante que Dios. Mi esposa y mis hijos saben que para mí la prioridad es Dios. Y que lo que más anhelo y deseo en mi vida es agradarle a Él. Que hago cualquier cosa para obedecerle. Entonces el primer amor implica en darle a Dios la prioridad de tu vida por encima de otras personas. Pero la prioridad no solo es por personas, sino que Dios quiere que Él en tu vida esté por encima de posesiones. Que no haya ningún deseo de obtener, de acumular, que te quite el centro de tu vida, o que quite a Dios del centro de tu vida. No hay ninguna posesión que pueda ser más importante para ti, aparte de Dios. Por eso es que Jesucristo dice, no puedes servir a dos dioses. No puedes servir a las riquezas y a Dios, o aborreces a uno y agarras a otro, o viceversa. Dios tiene que estar en nuestra vida por encima del trabajo, por encima de la riqueza, por encima de las posesiones. Y Dios tiene que estar en nuestra vida por encima de propósitos. Yo quería ser abogado. Mi mamá soñaba con que yo me graduara de Derecho, de abogado. Nosotros nacimos en un hogar con muchas limitaciones económicas. Mis hermanos no estudiaron, éramos 7 y el que más o menos estaba estudiando era yo. Mi mamá decía, hijo, tú eres el que vas a trabajar y vas a ganar mucho dinero y vas a contratar a 2 personas para que me echen fresco. Y mi mamá me repetía eso todo el tiempo. Y yo deseaba ser un profesional y ganar dinero para complacer a mi mamá. Pero Dios me llamó al ministerio teniendo 19 años de edad. Yo no hallaba cómo decirle a mi mamá, mamá, yo no voy a ser abogado. Pero un día le dije, viejita, me voy a un seminario a estudiar.
no me miró. No me miró. Ella estaba lavando sus trastes en la cocina y me dijo, ya tú tienes edad para tomar decisiones. Pero no me miró. Y me dio dolor aquí adentro. Pero le hago una historia cortica nomás. Yo me fui al seminario, no estudié Derecho, estudié Biología. Regresé a la ciudad y estando allá le diagnostican un linfoma no Hodgkin a mi mamá en el hombro, un ganglio en el hombro. Y después de un largo tratamiento, y después de una operación quirúrgica, el cirujano me dijo, no pude subir para no dañar el cerebro, ni pude bajar más para no dañar la pleura. Hice lo que pude. Y unos meses después, aquello explotó con mayor fuerza. La última vez que la llevé al médico, el doctor me dijo, ponle sal, porque ya tenía una llaga en el hombro. Me dijo, ponle sal para evitar la fetidez. Y me dijo, tiene 4 meses de vida. Una noche cualquiera, yo estaba leyendo la Biblia antes de ir a la cama. Y el Señor me habló de una forma muy, pero muy especial. Yo leí el pasaje de la higuera estéril. Y cuando Pedro regresa por la mañana con el grupo y ve la higuera seca, le dice, Señor, la higuera se secó. Y Jesús le dice, tened fe en Dios. De cierto te digo que si dijeres a ese monte, quítate, no dudando en tu corazón, lo que digas será hecho. Y en ese momento Dios habla a mi corazón y pone en mí el sentir de ir a la casa. Era de noche, ya era como las 9:30 de la noche. Yo vivía distante a la casa de mi mamá. Yo había hecho vigilias, yo había ayunado, yo había orado por ella. Pero esa noche en particular Dios me dijo, ve a casa de tu mamá y mira el tumor como que si tuviera 2 grandes oídos y ordénale que salga de ella. Así que fui al cuarto, hablé con mi esposa y le dije, voy a casa de mamá a esta hora, sí, hoy. Medio le expliqué y salí llorando en todo el camino. Y llegué a la casa de mi vieja. Se sorprendió, estaba dormida. Le expliqué lo que había pasado. Y miré al tumor y le dije, te ordeno en el nombre de Jesús, sal de ella. Te lo ordeno en el nombre de Jesús, fuera. Le di un beso en la frente y me devolví a la casa. Acostumbrábamos a almorzar todos los domingos en casa de ella. Era una manera de tener contacto. Y ese domingo ella se quita el cuello del vestido donde tenía sábanas, porque era sangrante. Y ya no tenía la sábana, pero ella se quita y me dice, hijo, mira, y cuando miro tenía eso cerrado por completo. El cáncer desapareció. Tiempo después yo le dije, viejita, tú sabes que he estado considerando la historia, si yo me hubiera ido, no me hubiera ido al seminario, sino que yo hubiera estudiado Derecho y hubiese llegado a tener mucho dinero. A ti te iba a dar cáncer y yo hubiera gastado todo. Yo hubiera vendido todo. Yo hubiera salido de todo buscando tu mejoría. ¿Sabes qué, viejita? Te hubieras muerto. Te doy gracias a Dios por haberme obedecido. Amén. Porque Él hizo el milagro por gracia. Amén. Una iglesia sana es la que ama a Dios, el pastor de la iglesia. Si tenemos que declinar, declinamos para que Dios sea glorificado. Si tenemos que arrepentirnos, nos arrepentimos para que Dios sea glorificado. El mundo tiene que ver que lo prioritario en la vida de una iglesia es el Señor, nadie más. Amén.
Que el Señor añada lo que falta en la vida de ustedes. Amén.